Seguimos con nuestra serie, Ponle la firma, y quiero comenzar contándote algo que sucede en el mundo financiero. No en el nuestro, pero en el mundo financiero global. El sistema financiero estadounidense es probablemente uno de los más complejos y por lo tanto uno de los que más niveles de seguridad necesita para funcionar todo el tiempo. Porque no solamente sostiene las finanzas de su propio país, sino que decenas de países hacen negocios con los Estados Unidos y todos esos negocios que se traducen finalmente en dinero tienen que pasar a través de ese sistema financiero. Ellos tienen que tener la capacidad de ofrecer seguridad para que todas las transacciones que se hagan dentro del marco de no solamente lo legal, sino lo confiable. Que eso es muy importante, porque no estamos hablando de que se van a mover pequeñas cantidades de dinero, sino que estamos hablando de que se van a mover monstruosas cantidades de dinero. Y para ponerte un ejemplo, supongamos que Microsoft pone a la venta cierta cantidad de acciones por un monto de $97 millones. Y hay una empresa que está interesada en adquirir esas acciones y las compra en $97 millones. ¿Cómo ocurre eso? No es que un hombrecito con su maletín llega a la oficina de Microsoft y dice: hola, tengo reunión con ustedes, estamos comprando acciones. Y le dice: pase señor, y entra y abre su maletín y ahí están los 97, cuéntelos, joven, por favor. Sí, vamos a tardar un ratito, 97 millones es harto. No funciona así. Estos son números que pasan de una cuenta a otra. Pero para que la veracidad y la confiabilidad de los números que se están moviendo en este sentido sea la que requieren ambas partes, tiene que haber un documento de constancia. Y este documento de constancia tiene al final un sello que es parte de un protocolo financiero estadounidense que se llama Medallion. ¿Qué significa un medallón? Medallion, así se llama. Es el Medallion Signature Guarantee. Firma garantizada por Medallion. Medallion es un protocolo financiero que te garantiza que la firma que avala ese documento es tan confiable que si los $97 millones no aparecen en tu cuenta, Medallion lo asume y ellos te dan los $97 millones. De manera que tú puedas hacer esa transacción con la absoluta confianza de que si te dijeron su dinero está hoy en su cuenta, el dinero esté hoy en tu cuenta y tú puedas pasar las acciones. Confiable, seguro, poderoso. No como si alguna vez has querido comprar algo de Marketplace. No sé si te ha pasado. No sé si alguien aquí lo han engañado alguna vez por Marketplace. A mí me han engañado alguna vez por Marketplace. Yo, Cordero, quise comprar un micrófono, lo vi, era el que necesitaba, me aseguré de entrar en las páginas que me describían las cualidades del micrófono. Dije: lo compro. Hablé con la persona que lo vendía, nos citamos en cierto lugar de la ciudad de La Paz para que me lo entreguen. Yo, Cordero, fui y claro, no perdí $97 millones. Perdí mugrosos 300 bolivianos, pero son mis 300 bolivianos. O sea, a mí me costaron y a mí me significan algo. Y yo, Cordero, se los di. Y todavía la vendedora me dijo: casero, te estás llevando un micrófono de primera. Si tienes problemas, cualquier cosa, ya tienes mi WhatsApp, me vas a llamar, me vas a escribir, no te voy a dar asistencia técnica. Además tenemos otros productos para el micrófono, brazos para el micrófono, tenemos limpiadores de micrófono, todo te podemos asistir. Vos solamente llamanos, caserito, te estás llevando un buen micrófono. ¡Mentiras! Llegué a mi casa y ese micrófono ni de adorno sirve, no funciona. ¿Tú crees que alguna vez me han vuelto a responder ese WhatsApp? Nunca más en la vida. Qué maravilloso hubiera sido que haya un Medallion para Marketplace, ¿no? Entonces Medallion me diga: señor, aquí está su micrófono, va a disculpar. Sería hermoso. No sucede así. Necesitamos algo que sea de gran garantía. Y en esta serie estamos hablando del significado de los nombres y el poder que hay detrás de ellos. Nosotros ya sabemos mucho y quizás todo sobre el nombre de Jesús, pero siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Y lo que hoy quiero que aprendamos es precisamente esto: que el nombre de Jesús, de entre todos los nombres, es el nombre de mayor garantía de la historia de la humanidad para siempre. Si hay un nombre que lo vale,
Es el nombre de Cristo. Acompáñame a tu Biblia para que leamos esto en Juan, en el capítulo 19, los versos 28 al 30, por favor. Dice la palabra del Señor. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja con ese vino. La pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Eso es lo que sucedió unos días antes de que Jesús resucitara. Esta frase que nosotros la traducimos por todo está cumplido, en griego es una sola palabra. Esa palabra se pronuncia tetelestai, que es el nombre del mensaje de hoy. Tetelestai se traduce al español por todo está cumplido. Pero es muy interesante, me he puesto a investigar un poco más qué significa esta palabra, y resulta ser que había tenido usos frecuentes en la época del Imperio Romano, que es cuando Jesús murió y resucitó. El primer uso lo tenía desde la perspectiva comercial. Cuando tú hacías algún tipo de transacción y quedabas en deuda con tu acreedor, al momento de saldar completamente tu deuda, el acreedor tenía que entregarte un documento. Este documento se sellaba y se firmaba por el acreedor. Este sello decía tetelestai, que literalmente significa deuda pagada. Y el acreedor la firmaba. De tal manera que de ahí en adelante, tú cargabas con ese documento contigo para que, si en la eventualidad de que este acreedor se quería hacer al vivo contigo y llevarte a un tribunal por una deuda que tú ya habías pagado, tú se la presentes al juez y ese juez lea tetelestai y diga: no, señor, aquí dice firmado por usted que la deuda está pagada. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él gritó tetelestai. ¿Eso qué quiere decir? La deuda está pagada. Pero no solamente funcionaba en lo comercial, interesantemente funcionaba también en el mundo judicial. Resulta ser que si tú habías sido condenado por algún tipo de delito y habías sido privado de libertad, cuando cumplías tu condena, salías de prisión y el encargado de la prisión te entregaba un documento de libertad. ¿Qué se llamaba? Documento de libertad, así se llamaba. Y lo sellaba y el sello decía tetelestai, que significaba condena cumplida. Eso quería decir que esta sentencia ya había pasado y no te podían volver a juzgar nunca más por el mismo delito. Te daban esta carta de libertad y era parte de tu documentación. Entonces, si tú salías de viaje y en una frontera te detenían los soldados romanos, tú presentabas esa tu carta y te decían: puede pasar porque usted es una persona libre, porque su documento dice tetelestai, sentencia cumplida. Oye, funcionaba en lo comercial, funcionaba en lo judicial, pero también funcionaba en lo militar. Resulta ser que si tú eras un general de una centuria y se te enviaba en una misión especial, tú atendías lo que Roma te había encargado y cuando cumplías tu misión, te presentabas donde tu superior, le contabas lo que habías hecho con tu equipo y tu superior te entregaba un documento. Ese documento llevaba un sello que decía tetelestai, que significaba misión cumplida. Lo que me mandaron a hacer, lo hice tal como Roma me lo encargó. De tal manera que el día de mañana, si ese militar era sujeto de algún problema y se le acusaba de no haber cumplido con Roma, él presentaba todos sus documentos que avalaban que él había hecho lo que le habían dicho que tenía que hacer. Y en todos sus documentos había un sello que decía tetelestai, que significaba misión cumplida. En lo comercial funcionaba, en lo judicial funcionaba, en lo militar funcionaba, pero me metí más adentro y encontré que había una función más. En la época en que los romanos gobernaban el mundo, Palestina era parte de su reino
Y Jerusalén era una ciudad capital muy importante porque aglutinaba a los judíos de la época, que ya no tenían una nación como tal, pero que vivían bajo un gobierno local y bajo la autoridad de Roma. Entonces el idioma oficial en Palestina era el griego, como en todo el imperio romano. Y aunque entre judíos podían hablar probablemente en arameo o en hebreo, la lengua oficial en Jerusalén era griego. La gente tenía que hablar en griego. Bueno, pues resulta que iba mucha gente de muchos lugares, regresaban a Jerusalén para hacer sus sacrificios. ¿Por qué? Porque el sistema sacrificial judío estaba en vigencia todavía. Y si tú habías pecado contra Dios y vivías muy lejos, tenías que llegar hasta Jerusalén para hacer expiación por tus pecados. Comprabas tu ovejita o comprabas tu becerro, ibas donde el sacerdote que te asignaban, ese sacerdote te llevaba al altar del sacrificio, ponía su mano sobre el cordero, lo degollaba, salpicaba con la sangre, y el momento que eso sucedía, él decía en voz audible para que todos lo sepan: tetelestai, que significa el sacrificio es perfecto. Es el sacrificio perfecto. Y esa persona recibía perdón de sus pecados y se podía ir tranquila porque había hecho su ofrenda. ¿Te das cuenta todo lo que está diciendo Jesús cuando está en la cruz del Calvario? Él está diciendo: la cuenta está pagada, la sentencia está cumplida, la misión se llevó a cabo, el sacrificio es perfecto. ¿Cómo no vamos a celebrar esa firma? ¿Cómo no vamos a celebrar ese nombre? ¿Cómo no vamos a celebrar ese acto? Jesucristo dio su vida por nosotros y no se quedó en la tumba. Él está vivo hoy, la tumba está vacía, Él ha resucitado y somos los más dignos de celebrar, porque Él nos ha hecho dignos por medio de la sangre del Cordero. Él está vivo hoy. Es un grito de victoria. Tetelestai, lo hice todo, Padre, lo hice todo, Padre. Otro evangelio lo registra así, dice: y con un grande grito entregó su alma. Yo me imagino que Jesús, con lo poco de energías que le quedaba, tomó un último impulso sobre sus pies, y esa espalda fracturada por los golpes fue lo último que pudo hacer: gritar: tetelestai, todo se ha cumplido. Es ese atleta que cruza la meta después de una maratón desgarradora, que sabe que hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Ese nombre es el que marca la diferencia. Ese nombre es el que tú y yo llevamos firmado en nuestros corazones. Es mejor que un medallón de un sistema financiero muy seguro, porque es garantía de que si Él prometió algo, Él lo cumplirá. Y mis hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él promete algo, lo hace. Si Él dice algo, lo cumple. Esa es la garantía que tenemos. La mañana que Jesús resucitó, María Magdalena fue desesperada a la tumba a buscar el cuerpo de su maestro, porque no había tenido tiempo de prepararlo. Era tarea de las mujeres en esa época que si alguien en la familia moría, ellas tenían que preparar el cuerpo para la sepultura. Preparar el cuerpo era una ceremonia que tomaba aproximadamente unas 2 horas. Era casi una embalsamación, porque había que tratar el cuerpo con ciertos aceites y con ciertas especias, entre ellas mirra, para que al entrar en proceso de putrefacción se conserve lo mejor posible, de manera que los olores que emanen no sean putrefactos. Era un proceso complejo y delicado. Y Jesús murió cerca de las 3 de la tarde. Y el día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde. Las mujeres no tuvieron tiempo para ir, comprar todo lo necesario y volver y preparar el cuerpo. Solo alcanzaron a ponerle algo con que cubrirlo, unos lienzos, y lo enterraron en la tumba de un hombre rico. Recorrieron la piedra entre varios hombres, en un sistema que estaba diseñado para que la piedra resbale. Estaba un poco en bajada, la piedra resbalaba, pero sacarla de ahí era muy difícil porque estaba en subida. Y después de que la pusieron, Roma selló la tumba de manera que no sacaran el cuerpo. Todo eso está registrado en el evangelio. Llegó la mañana del domingo y María estaba desesperada por ir a rendirle honores a su maestro. Es su maestro, solo que ha muerto.
Y para ella muchas cosas ya no tienen sentido. Has estado 3 años siguiendo a un hombre que ha prometido que el reino de Dios estaba en medio de ellos. Lo has visto hacer milagros, ha sanado enfermos, ha echado fuera demonios, ha multiplicado el pan. Lo has visto hacer cosas que nunca en tu vida has visto. Y cuando esperabas que todo esto se ponga mejor, solo se puso peor. Tu maestro fue colgado en un madero y lo mataron. Todo eso está dando vueltas en la mente de María. Está preocupada porque no sabe quién le va a abrir la puerta del sepulcro. Ella es mujer. Se necesita la ayuda de un hombre para hacer eso, y no solo de uno, sino de varios. Pero peleando con todo eso, igual va al sepulcro, esperanzada en que alguien le ayudará. Y cuando llega, se encuentra con que la piedra está movida y la tumba está vacía. Y entonces la desesperación se hace más grande en ella, porque ya no es solo que su maestro está muerto, sino que ahora se han robado el cuerpo y no va a poder honrarlo como debiera. María está en uno de los momentos más oscuros de su vida. Mira lo que registra el Evangelio en el capítulo 20 de Juan, los versos 14 al 16. Dice la palabra del Señor: dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella, ¿qué dice ahí? No lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. ¿Te das cuenta? Cuando más conmovida estaba, cuando más triste estaba, pero sobre todo, cuando más había perdido el sentido de quién era y lo que tenía que hacer, es ahí cuando interviene el maestro y no le dice: oye, ¿de qué estás llorando? No, ¿sabes qué le dice? María, María. Y ella, al escuchar su nombre de la manera que solo su maestro sabe llamarla, aun cuando visualmente no lo reconocía, ella tiene la certeza de que él mismo está parado ahí y cae a sus pies y le dice: maestro. ¿Sabes qué? El nombre de Jesús nos devuelve nuestra identidad y nuestro propósito. Cuando estás perdido, cuando las cosas se confunden, cuando la vida toma rumbos por donde no pensabas que te iba a llevar, y cuando tú sientes que ya no sabes qué camino tomar, Él es el que te devuelve identidad y propósito. Él es el que te llama por tu nombre. Él te conoce. Tú puedes haberte olvidado quién eres tú, pero ¿sabes qué? Él no se ha olvidado de quién eres tú. Él sigue teniendo un propósito para ti. Él te sigue llamando por tu nombre. Tú no lo reconoces, pero Él te reconoce a ti. Muchas veces nos sentimos ajenos en la iglesia. Hemos pecado, hemos fallado, no nos sentimos dignos. Vemos a la demás gente orando, levantando las manos, cantando alegre. Tú no puedes entrar en eso porque sientes que has fallado, porque en el fondo te has perdido. Has olvidado quién eres. Pero el Señor no te ha olvidado. Él te conoce por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Yo las conozco por su nombre y llamo a cada una de ellas. ¿Cuántas ovejas del Señor están aquí esta mañana? El Señor te conoce, Él te llama por tu nombre. Puede ser que tú te hayas olvidado quién eres. Él no se ha olvidado de quién eres. Él sigue teniendo un propósito para ti. Cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años, tuve un accidente de autos. Obviamente yo no estaba manejando, era mi papá el que estaba manejando. Alguna vez te he contado ese accidente. No voy a hacer énfasis en el accidente, sino en lo que pasó después del accidente. Yo no me acuerdo mucho de ese momento. Y quizás me digas: claro, papito, tenías 8 o 9 años. No, yo me acuerdo de cosas de cuando tenía 1 año y hasta menos. Son cosas raras que me pasan. Oren por mí. Y me acuerdo todo lo que pasó antes del accidente, y me acuerdo lo que pasó inmediatamente después del accidente. No me acuerdo lo que pasó durante el accidente. No me acuerdo. Me cuentan que yo estaba parado afuera del auto cuando me rescataron, porque me sacaron de debajo del auto y pensaban que algo me podía haber pasado. Éramos 8 personas que estábamos en un auto para 5, entonces es bastante peligroso lo que nos pasó. Pero no, yo solamente tenía un golpe en la nariz, me salió un poco de sangre, no era nada más. No me acuerdo de eso. Dice que yo tenía la mirada perdida, miraba hacia el vacío, no hablaba, no decía nada.
Todos me preguntaban, ¿estás bien? Y yo no respondía. Me llevaron al hospital, me hicieron algunas pruebas. Evidentemente estaba bien, pero no recuerdo el camino al hospital, no recuerdo haber estado en el hospital. Luego me llevaron a la casa de mi tío, porque él fue uno de los que nos auxilió, y me dejaron en la cama de mi tío. No me acuerdo eso, no me acuerdo estar ahí, excepto cuando todo empezó a cobrar sentido. Al principio veía frente a mí como unas imágenes distorsionadas que daban vueltas muy rápido, y de pronto todo se fue poniendo más lento delante de mí. ¡Puc! Las imágenes coincidieron. Delante de mí se veía una especie de patrón de una flor de lis que se repetía muchas veces. No sé si conoces una flor de lis, es como un símbolo de los scouts que parece una espada con unas hojas que salen de la espada. Era rarísima, la pared se veía medio verde agua. Y claro, lo que pasa es que muy ochentero de su parte, mi tío había empapelado su dormitorio con algo que no hacemos hoy en día. Uno pinta hoy en día, su casa no pone papel, pero en esa época era papel y ¡pum! Y en ese instante yo no sabía quién era, no sabía dónde estaba, no sabía qué había pasado. Y me tomó unos minutos cobrar valor para ponerme de pie. Cuando me puse de pie me dolía todo mi cuerpo, como si me hubieran arrollado. Entonces empecé a caminar despacito y abrí la puerta para ver dónde estaba, y no sabía dónde estaba. No reconocía el lugar, la casa me era completamente desconocida, pero escuchaba voces que hablaban a lo lejos. Entonces fui caminando y en el living de la casa los encontré a mis papás y a mis tíos que estaban ahí. Y cuando mi mamá me vio y me llamó por mi nombre, de la manera que solamente ella sabía llamarme por mi nombre, en ese momento, ¡pum!, todo volvió a tener sentido y me di cuenta que estaba en la casa de mi tío y que habíamos tenido un accidente y que yo estaba vivo otra vez. No sé si te ha pasado algo así, que de pronto realmente has perdido todo el sentido y no sabes quién eres. Y no necesariamente por un accidente. A veces las cosas se ponen tan duras en la vida que llegas a olvidarte de quién eres y de tu sentido de propósito. Te olvidas por qué iniciaste un matrimonio, te olvidas por qué iniciaste una empresa, te olvidas por qué iniciaste estudios en la universidad, porque las cosas de pronto se han puesto tan duras y tan difíciles que has perdido el sentido y el norte. Pero eso es lo hermoso de creer en Jesucristo. Él es el nombre que le da sentido a nuestra vida. Es el nombre que te devuelve tu identidad y tu propósito. Él es nuestro sello de garantía. Él es nuestra firma. Tetelestai. Todo está bien hecho. Si el Señor te tiene de la mano, tú tienes identidad y tienes propósito. Y aunque la vida te haya golpeado dura o tú hayas olvidado quién eres, Él no se ha olvidado de ti. Lo hermoso del nombre de Jesús es que Él pone en orden todas las cosas. Mira lo que dice Filipenses en el capítulo 2, en el verso 8 en adelante. Hablándonos de Jesús, Pablo dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Y al haber vencido Él al pecado y a la muerte, ha puesto en orden todas las cosas debajo de Él de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque si un hombre pudo resucitar, todo lo demás es posible. Es el primero en haber resucitado por cuenta propia, porque Él dio su vida por cuenta propia, y Él mismo nos enseña que tenía el poder para recuperarla por cuenta propia. Él resucitó porque Él puede resucitar, y a partir de eso todo es diferente. Y quizás tú me digas: pero Carlos Alberto, no se puede pues probar, hermano, la resurrección de Cristo. No hay manera científica de que lo probemos. Y yo debo decirte que sí hay. ¿Cómo es eso? Mira, el método científico consiste en la repetición de un evento bajo observación varias veces, para ponerlo en simple. No hay manera de utilizar el método científico con un evento histórico. O sea, por el método científico tú no me puedes probar que Simón Bolívar existió. No hay manera. Tú por el método científico no me puedes demostrar que Cuauhtémoc fue un emperador entre los aztecas. No me puedes demostrar eso, porque no hay manera de repetir ese evento y observarlo varias veces.
Pero para eso la ciencia se vale de otro elemento que se llama evidencia histórica testimonial. Y hay excesiva evidencia histórica testimonial de la resurrección de Cristo. Tanto así que eruditos, historiadores, investigadores y científicos que se precian de ser correctos, no estoy hablando de ateos de redes sociales. Es bien fácil estar detrás de tu celular y escribir en Facebook: probame que Dios existe. Y vos probame que mi camisa es azul sin mirarla. No me tomes el pelo. Estoy hablando de gente de ciencia de verdad. Gente que se ha metido en el asunto y ha decidido hacer todo lo posible para comprobar si esto fue verdad o no. Y quizás tú me digas: claro, pero es que si tomas los evangelios como testimonio, es pues obvio, porque los evangelistas obviamente van a hablar a favor de Cristo. La evidencia testimonial que tenemos, que es exhaustiva y suficiente según la ciencia, no proviene solo de los evangelios, sino que proviene de fuentes anticristianas. ¿Cómo es esto? Gente que no se llevaba bien con los cristianos y que han escrito en la época de Jesús cosas relacionadas con su resurrección. Te menciono algunos cuantos. Tácito, un historiador romano, funcional al gobierno de Roma, escribe entre sus cosas una mención vaga pero importante sobre los nazarenos, ese culto judío que siguen a un hombre que dicen que resucitó y por eso lo veneran como Dios. Eso dice Tácito. No es cristiano y sin embargo nos habla de lo que se vivía en esa época. O Flavio Josefo, el historiador judío que se vendió a los romanos por dinero y trabajaba funcionalmente para ellos, y escribe entre sus memorias la historia sobre un grupo de rebeldes que escapaban de los fariseos que los perseguían porque se los acusaba de haber robado el cuerpo de un hombre que nunca más volvieron a encontrar porque ellos dicen que había resucitado. Eso dice Flavio Josefo. O un hombre de nombre Luciano de Samosata, un escritor griego que además era satírico, se dedicaba a escribir burlándose. Y en este caso él escribió un pedazo burlándose de la fe de los cristianos porque adoraban a un hombre que, según se dice, resucitó. Y él lo tomaba como burla y como mofa. O Pilinio el joven, un gobernador romano, que intercambiaba cartas con otros gobernadores, entre las cuales se hallan misivas con un tal Poncio Pilatos, no sé si te suena familiar. Misivas en las que hablan de un juicio contra un rey de los judíos, que ahora resulta ser que ya no está en la tumba. Como esas, hay unas cuantas, bastantes más. ¿A qué quiero llegar? Por menos creemos que Homero ha escrito la Ilíada. Por menos aceptamos que Julio César ha gobernado en Roma. Tenemos evidencia exhaustiva y suficiente que avala este principio. Jesús resucitó. Simon Greenleaf, doctor de Harvard, ex ateo, dice lo siguiente: el testimonio de los primeros cristianos sería admitido en cualquier tribunal moderno. ¿A qué quiero llegar? A que creas en ello o no. No importa si crees que Jesús resucitó o no. Hay algo que tú y yo no podemos negar. La resurrección de Cristo lo cambió todo para siempre. El hecho de que Él haya resucitado lo cambió todo para siempre. Y el mundo a partir de eso se divide entre los que dicen no me lo puedes comprobar, y los que sabemos que Él vive, que está vivo hoy y que sigue haciendo lo mismo que hacía 2000 años atrás. Él es el camino, la verdad y la vida, el nombre sobre todo nombre. Él está vivo y por eso lo celebramos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 21 en adelante. Ahora, ¿qué dice ahí? Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, poderes o dominios. Y por si me estoy olvidando algo, o cualquier otra cosa, dice Pablo, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo su autoridad, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos aquí son la iglesia? La palabra del Señor dice que es para tu beneficio. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes
con su presencia. Mi hermana, mi hermano, el nombre de Cristo pone en orden todo. Pone en orden tu vida. Si has estado siendo golpeado por la tristeza, o por la depresión, o por el cansancio, o por la fatiga, o por la deuda, o por los problemas, te cuento que todo eso queda ordenado debajo de el nombre de Jesús, que está puesto sobre todas las cosas. El nombre de Jesús no solo gobierna el cielo, es una firma de garantía en tu vida de que todo lo que estás viviendo, bueno o malo, está pasando bajo su filtro. Porque no es que María dejó de vivir algo malo. Le mataron al maestro, se lo hicieron desaparecer. Pero ¿sabes qué? El que estaba en control se le aparece en persona y le dice: María, estoy vivo. Eso mismo sucede en tu vida. Él pone en orden todas las cosas. Y hoy estamos celebrando eso, especialmente porque es Pascua. Pero todos los días la iglesia lo celebra, porque Cristo no resucita en Pascua. Él está vivo para siempre. No hay manera de matarlo de nuevo. Y si no puede morir, Él no necesita resucitar. Ya lo hizo una vez. Pero la promesa es esta: si Él resucitó, tú y yo resucitaremos juntamente con Él. Compartimos su muerte y vamos a compartir su resurrección. Esa promesa es para ti. Y quiero que entiendas esto. Esta serie estaba pensada para que hablemos de personajes que le pusieron la firma a algún evento. Y aquí parece que la firma obvia es la de Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a que tú le pongas tu firma ahora. ¿Por qué? Porque el sello de garantía, el medallion guarantee, está ahí con la firma de Cristo. Solamente falta que tú firmes. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor. ¿Para quién es esta promesa? Para todos los que han sido llamados por el Señor. Tetelestai, la obra está completa, el precio fue pagado, el sacrificio es perfecto, la misión se ha cumplido. Solamente falta que alguien haga algo al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar esa buena noticia a alguien más. Yo estoy seguro que tú estás pensando en este momento en alguien que te gustaría que esté contigo aquí en la iglesia. No creo que alguien diga: no, a mí me gusta venir solo a la iglesia, Carlos Alberto, es una experiencia solo. Estás pensando en alguien, en tu mamá, en un hijo, en una hija, en tu cónyuge o en tu pareja, no lo sé, y te gustaría que esté aquí en la iglesia. Bueno, pues te cuento que la historia de la resurrección no termina con Cristo. La historia de la resurrección comienza con Cristo y continúa contigo. Él sigue invitándote a ti y a mí a que llevemos adelante su misterioso plan de salvación. Te lo explico con esta historia que me ayuda para terminar, pero para que tú entiendas de qué estoy hablando. Aquí en Bolivia existe una empresa centenaria que goza de una muy buena reputación. Esa empresa se llama Hansa. Todos hemos escuchado hablar de Hansa. Yo he tenido el privilegio de trabajar varias veces con esa empresa y he tenido el privilegio de trabajar con dos distintas generaciones de esa empresa, porque esa empresa comenzó en 1907. Ya van por la quinta generación de gente que maneja esa empresa porque es la empresa de su familia. Es la familia Killman. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con dos generaciones de la familia Killman. Y me ha sorprendido el amor, el cariño y la dedicación que le ponen a cuidar la empresa que inició su tatarabuelo. Es un tema de respeto, es un tema de linaje. Pude hablar con un par de ellos y les pregunté, les dije: si yo fuera Killman, si yo hubiera nacido Killman, ¿yo puedo llegar a la empresa y decir: pa, ¿me das un trabajo? Y ellos me decían: no funciona así en Hansa. Tú tienes que haber tenido éxito primero afuera de la empresa en dos otras empresas. Y tienes mínimamente que tener una maestría. Y entonces vienes aquí y comienzas desde abajo y haces carrera con nosotros. Y entonces, eventualmente, tú también manejarás la empresa que fue de nuestro tatarabuelo. Y cuando yo escuché eso, dije: wow, qué manera de cuidar esa empresa. Y quizás tú me digas: claro, ¿cómo no la van a cuidar? Tremenda empresota, yo también la cuidaría. No. Te cuento que he trabajado también para otras empresas centenarias que tienen también bisnietos y tataranietos en la empresa y que les vale 3 mangos la empresa, que para lo único que aparecen es a fin de mes cuando cobran sus utilidades porque son socios también. He trabajado para esas. La manera en la que la familia Killman cuida a la empresa Hansa no la he visto, por lo menos en todo este tiempo que trabajo en Bolivia. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Quiero que entiendas esto. Nosotros también tenemos una familia de gran linaje.
una familia que comenzó con su ley y con su manera de hacer las cosas. Casi 4000 años atrás, con un tal Moisés en una montaña que ardía en fuego. Tú y yo pertenecemos a esa familia. Una familia que comenzó 200 o 300 o 400 años atrás con un tal Abraham, que fue escogido de entre cientos de miles para ser amigo de Dios. Y la Biblia nos dice que en Abraham hemos sido llamados a ser de ese mismo linaje. No somos judíos, hemos sido injertados en la planta. Y como hemos sido injertados en la planta, tú y yo somos hijos de Abraham también. Y si somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa. Y esa promesa está sellada con un sello. ¿Sabes qué dice ese sello? Tetelestai. La deuda está pagada, la misión ha sido cumplida. No hay sentencia que pese sobre ustedes. Son gente libre. Y si somos hijos, somos herederos. Nos toca cuidar ese linaje. Es nuestro linaje. Representamos a Jesucristo. Representamos su misterioso plan de salvación. ¿Sabes quién tiene que traer a esa persona que tú imaginaste a tu lado en la iglesia? Lo tienes que traer tú. Es la misión que el Señor te ha conferido. Mira lo que dice Hechos capítulo 28 versículos 19 al 20. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y pidiéndole permiso al pastor para hacerlo. No dice eso. Dice que vayas y lo hagas. ¿Qué dice? Que vayas y lo hagas. ¿Qué dice Jasón? Que vayas y lo hagas. ¿Qué dice? Que vayas y lo hagas. Y luego dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo que comenzó con Cristo, tú lo continúas. Tetelestai. Eres libre, tu deuda está pagada, tu sentencia se ha cumplido. Misión bien acabada. Eso es para ti. El Señor dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. ¿Qué vas a hacer al respecto? No sé tú, pero yo tengo un par de personas que necesito que estén conmigo en la iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Voy a orar específicamente por esto. Le voy a decir al Señor Jesús: gracias porque tu nombre me devuelve la identidad. Y luego le voy a decir: gracias porque tú has ordenado todas las cosas debajo de tu nombre, y yo me adhiero a ese orden. Y luego le voy a decir: dame un espíritu ávido de hablar de ti, y dame coraje y carácter, y dame las oportunidades, y opera a través de mí, y que tu resurrección continúe a través del testimonio de mi vida. Eso le voy a decir. Si tú estás de acuerdo en decirle esto a Jesús, ora conmigo y dile en este momento: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme directo al corazón. Tu nombre, Señor, es mi sello de garantía. Me devuelve mi identidad. Yo puedo haber olvidado quién soy y mi propósito, pero tú no me has olvidado. Tú sabes quién soy y tú conoces mi propósito. Y tu nombre pone todas las cosas en orden. Yo me alineo con ese orden y te pido: úsame para darte a conocer, para que mi testimonio le hable a otros de tu gran amor. Señor Jesús, tú moriste por mí, yo viviré para ti. Este es mi compromiso, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.